Cierra los ojos por un segundo y piensa en la muerte. Lo más probable es que tu mente haya dibujado la misma figura que ha aterrorizado a la humanidad durante siglos. Una túnica negra, una guadaña afilada y un esqueleto implacable que arrastra a los vivos hacia su final. Pero en el año 1896, un artista llamado Hugo Simberg decidió pintar esto. 3 esqueletos cuidando lo que parece ser un jardín perdido en medio de un bosque desolado. Uno de ellos abraza una flor con una delicadeza abrumadora. Otro riega pacientemente las plantas y el tercero simplemente nos da la espalda. Esta pintura se titula El Jardín de la Muerte y no es de extrañar que sea considerada una de las obras más extrañas y fascinantes jamás creadas. Pero el mayor misterio de esta imagen no es ver a 3 esqueletos jugando a ser jardineros. El verdadero enigma es lo que realmente significan estas flores y la escandalosa decisión de exhibir esta misma imagen en los muros de una de las catedrales más importantes del mundo. Prepárate, porque hoy vamos a entender el lenguaje oculto del arte. Para entender por qué este cuadro rompió la mente de quienes lo vieron por primera vez, tenemos que entender cómo nos han condicionado visualmente. Durante siglos, el arte europeo construyó una imagen clarísima, tiránica e inamovible sobre la muerte. Surgida tras los horrores de las plagas medievales, la figura del esqueleto se convirtió en el recordatorio definitivo de nuestra fragilidad. La muerte era la gran niveladora, la fuerza violenta que interrumpe la vida sin pedir permiso. Impone la igualdad absoluta entre ricos y pobres, entre monarcas y mendigos. Piensa en la famosa danza macabra. Allí, el esqueleto no tiene piedad. Te arrebata todo. Es una advertencia visual constante sobre lo efímero de la carne y la inminencia de la tumba. Ese es el lenguaje visual que todos hemos heredado. Tu cerebro está programado para sentir alarma al ver un cráneo humano. Y es exactamente por eso que la obra de Hugo Simberg resulta tan perturbadora. Él no elimina el símbolo, no reemplaza a la muerte con un ángel abstracto, ni con una metáfora difícil de entender. Mantiene exactamente la misma forma ósea que asociamos con el terror, pero cambia drásticamente su comportamiento. En lugar de perseguir a alguien con una guadaña, estos esqueletos están cultivando. Este contraste produce un cortocircuito en el espectador desde el primer milisegundo. Nuestros ojos reconocen al asesino, pero la escena nos muestra a un cuidador. El artista nos invita a ver la muerte no como un enemigo que destruye, sino como una presencia que acompaña. Estamos a finales del siglo XIX. Simberg pertenece al movimiento simbolista. Airhosanz, una corriente donde ninguna imagen, absolutamente ninguna, está ahí solo para decorar. Cada trazo expresa una idea profunda. Al elegir retratar a la muerte como un jardinero, nos está revelando su forma muy personal de entender la transición final. Hay 3 esqueletos, no uno. Esto elimina la idea de un ángel de la muerte solitario e implacable que irrumpe de golpe. Aquí parecen estar realizando una labor rutinaria, un trabajo de todos los días. Ninguno hace un movimiento brusco. El acto de regar es clave. Regar exige paciencia. Implica nutrir y sostener algo que es extremadamente frágil. Transforman el símbolo del fin de la vida en partícipes de su cuidado.
Y esto nos lleva directamente al núcleo simbólico de toda la imagen. Las flores. A simple vista, podríamos pensar que son simples plantas exóticas adornando un paisaje macabro. Pero todo, absolutamente todo en este cuadro, gira en torno a ellas. La única interpretación directa que el propio Hugo Simberg dejó sobre esta obra es la clave de todo el misterio. Simberg explicó que estas plantas representan las almas humanas. Son las almas de las personas antes de poder entrar al cielo. Esta revelación cambia por completo el paradigma de la pintura. Si las flores son almas, entonces este bosque no es un jardín ordinario, es una sala de espera. Es un espacio intermedio donde las almas aún no han llegado a su destino final y mientras esperan, son resguardadas y cuidadas por la mismísima muerte. Esto explica la extraña tranquilidad que emana del lienzo. Un esqueleto en un bosque debería dar pánico, pero aquí nos transmite paz. Simberg nos dice que la muerte no tiene por qué verse a través del prisma del terror, sino como una preparación. Y el esqueleto que nos da la espalda remata esta genialidad. Al ignorarnos, nos hace sentir que estamos espiando a escondidas un mundo que no nos pertenece. Un mundo invisible a los ojos de los vivos. Teniendo todo este significado en cuenta, uno pensaría que esta obra terminaría en un museo vanguardista. Pero el destino de esta imagen fue uno de los eventos más impactantes del arte moderno en Finlandia. ¿Por qué una imagen con un mensaje tan poco convencional terminaría pintada en los muros de una de las catedrales cristianas más importantes del país? A principios del siglo XX, Hugo Simberg fue encargado de pintar los frescos de la Catedral de Tampere. Las congregaciones de la época esperaban ver ángeles, pasajes bíblicos literales o escenas de la vida de Cristo. Lo que recibieron fue el lenguaje ambiguo e inquietante del simbolismo. El artista llevó su macabro pero tierno jardín directamente a los muros del templo. La recepción inicial fue un absoluto escándalo. Gran parte del público y de los fieles que acudían allí a rezar se sintieron perturbados. Ver esqueletos gigantes cuidando plantas en el lugar donde iban a buscar la salvación era abrumador. Muchos se preguntaron, ¿acaso esta pintura contradice las creencias cristianas tradicionales? La respuesta es fascinante. No las contradice. De hecho, se conecta con ellas en un nivel teológico profundísimo. La narrativa cristiana también habla constantemente del paso del alma, de la espera, de la salvación y del más allá. Visto en una galería, el cuadro es una fantasía oscura, pero visto dentro de una catedral, se convierte en un espejo espiritual. Los esqueletos dejan de ser figuras del folclore de terror y asumen un rol dentro de un orden superior. Se convierten en los jardineros de Dios, herramientas divinas cumpliendo su función en esa transición del alma que el cristianismo ha intentado explicar durante 2 milenios. Si esas flores son almas esperando entrar al cielo, la escena encaja perfectamente en el entorno religioso. Simberg tomó la idea espiritual más antigua del mundo y le dio la vuelta, representándola como nadie jamás se había atrevido. Esta pintura nos obliga a mirar a nuestro miedo más grande a la cara y darnos cuenta de que, tal vez, no hay motivo para huir. Es una obra maestra absoluta que transforma la angustia de la mortalidad en una extraña, pero reconfortante, esperanza. Déjame tu opinión en los comentarios.
Estaré leyendo y respondiendo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este viaje a través del lienzo. Deja tu me gusta, suscríbete y nos vemos en el próximo video.